Buenos días compañeros, el tema que vamos a hablar hoy es el del razonamiento hipotético. El grupo está conformado por 4 integrantes que son María Paula Guzmán, Lisette Tapiero, Angie Cuellar y quienes habla Laura Vanessa Campos Rojas. Bien, para comenzar con esta exposición tenemos que saber qué es el razonamiento hipotético. Bueno, el razonamiento hipotético es el razonamiento que efectúa a partir de las premisas, es decir, hipótesis, cuyo el valor de verdad se desconoce si es falso o, como lo dije, si es verdadero. Este tipo de razonamiento es muy útil en varios contextos, es decir, que la hipótesis produce una sobredeterminación en el valor de la verdad de una o más sentencias. Como también el razonamiento hipotético es una de las bases sobre las cuales sostiene la capacidad de resolución de problemas del ser humano. Pese a sus importancias, el ser humano no comienza a desarrollar esta habilidad, sino a partir de la adolescencia. Este tipo de razonamiento se requiere el establecimiento de una hipótesis. Por ejemplo, si se observa que la temperatura media de tierra ha descendido, una hipótesis es que la radiación solar ha disminuido. Bueno, para continuar, junto con el razonamiento hipotético, tenemos el pensamiento hipotético. Es el pensamiento que implica razonar sobre las proporciones que pueden reflejar o no de la realidad. Para los niños pequeños, las posibilidades imaginadas, como en un juego de simulación de roles, siempre están sujetas al mundo cotidiano tal como lo conocen o como les gustaría que fuera. Sin embargo, en los adolescentes la posibilidad adquiere una vida propia. Un adolescente ya tiene la habilidad para ignorar lo real y pensar sobre lo posible. Para casi todo adolescente, la reflexión acerca de un tema importante se convierte en un proceso complicado. Estas complicaciones se dan sobre todo en decisiones del tipo personal. Se puede decir que son complicados porque ya se plantean qué es lo correcto, en qué situaciones podría ayudar, en cómo saber si uno está en lo cierto o si está en lo erróneo. Entienden que cada uno tenemos puntos de vista diferentes a otros adolescentes. Silogismo hipotético. Es el razonamiento que parte de varios juicios basados en hipótesis y acaba extrayendo una conclusión válida al relacionarnos entre sí. Voy a dar unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, si nos vamos a vivir a Buenos Aires, pues entonces viviremos en Argentina. Otro sería que si no estudias para el examen, probablemente o seguramente reprobarás la materia. Si tienes fiebre, pues es probable que estés enfermo. Si vuelve a llover, pues la cosecha será un éxito. Se necesitan simples 4 pasos para el razonamiento hipotético. 1. Identificar las existencias de un problema. 2. Formular hipótesis del porqué del problema. 3. Deducción de posibles consecuencias a partir de la hipótesis. Y 4. Verificar la hipótesis. Pasos de razonamiento hipotético, que aquí es donde se debe seguir un procedimiento que consta de 5 pasos, que son: primero, formulación; segundo, selección de un escenario; tercero, predicción; cuarto, puesta a prueba; y quinto, comprobación. Primero, la formulación. Es en un primer momento. Aquí se requiere idear y analizar diversas hipótesis relacionadas con el tema sobre el que se pretende sacar conclusiones, teniendo en cuenta que en este caso el pensamiento es abierto. Segundo, selección de un escenario. Después de reflexionar sobre las opciones que pueden darse, aquí el siguiente paso es la elección, es decir, que para probar una hipótesis primero se debe elegir cuál es la que se considera más probable en el caso. 3. Predicción. Una vez esté clara la teoría a trabajar, es el momento de generar razonamientos sobre las consecuencias que podrían darse.
Cuarto, puesta a prueba. Tras seleccionar la hipótesis que más se adapta a la situación y sus posibles consecuencias, el siguiente paso es ponerlo a prueba. En este punto se pone en práctica la hipótesis correspondiente, buscando verificar si el escenario predicho efectivamente se presenta. Y quinto y último, comprobación. Cuando termina el análisis del resultado, el punto final es confirmar si la hipótesis era cierta o no. Si ese caso llega a ser cierta, esta será aprobada, y si en caso no lo fue, entonces esta será desacreditada. El método hipotético deductivo es uno de los modelos para describir el método científico basado en un ciclo de inducción, deducción e inducción, para poder así establecer hipótesis y comprobarlas. Se compone por una serie de pasos esenciales. El primero es observar el fenómeno a estudiar. El segundo es crear una hipótesis para así explicar dicho fenómeno, que sería la inducción. El tercero es deducir consecuencias o implicaciones más elementales de la propia hipótesis, que ya sería la deducción. Y el cuarto es comprobar o refutar los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia, también inducción. Este método obliga al método científico a combinar la reflexión o momentos racionales para la formación de hipótesis y deducción con la observación de la realidad o momento empírico, como la observación y la verificación. Los pasos 1 y 4 requieren de la experiencia, es decir, es un proceso empírico, mientras que los pasos 2 y 3 son racionales. Por esto se puede afirmar que el método sigue un proceso inductivo, como es en la observación, deductivo en el planteamiento de hipótesis y en sus deducciones, y vuelve a la inducción para su verificación. En el caso en que todas las variables puedan ser objeto de estudio, el último paso sería una inducción completa, que daría paso a una ley universal. En caso contrario, la inducción es incompleta y por lo tanto la ley obtenida sería una ley probabilística.